Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Dosis Filosóficas. Les agradecemos por acompañarnos un jueves más a su programa radiofónico. Hoy vamos a hablar, nuestro tema ya lo vieron, el título es Anecdotario Filosófico, un poco de doxografía, y vamos a ver qué significa doxografía y qué queremos hacer aquí. Este programa es por así decirlo, un programa doble, porque este programa va a servir de preámbulo al siguiente programa, al del próximo jueves. Se van a dar cuenta cuando lleguemos a él. Mi nombre es José León y les doy la palabra a mis compañeras. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Italia Silva. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Arely López, muy gustosa y honrada de contar con su compañía. ¿Y bien? Sí, vamos a ver primero qué es el término de doxografía. Ah, sí, porque hicimos la tarea. Y además de hacer la tarea, hasta nos pusimos de acuerdo para tratar de ser lo más ordenados y claros posibles, porque es un tema que suele confundirse muchísimo con pues solo anecdotario, o luego que se quiere tomar muy en serio y de repente se quiere equiparar a la historia, o igual puede ser un término no muy común en la cotidianeidad. Entonces hicimos cierta orden del día para hacer el programa claro, accesible, a la mano. Y el primer punto que dijimos que vamos a revisar con ustedes pues es la acepción del término doxografía. Y bueno, doxografía es una palabra muy curiosa y muy bonita porque está compuesta por tres términos griegos. El primero pues es doxa. La doxa quiere decir opinión, es decir, algo que se dice comúnmente. No se trata de una creencia justificada por la razón o de un argumento como estos de la filosofía sólido, sino solo una opinión, ¿no? Así como estas, ¿qué piensa usted acerca del calentamiento global? Y no necesita ser un especialista para tener un punto de vista sobre el calentamiento global. Entonces, bueno, es el término doxa. También tenemos el segundo término, que es graphein, que sería escribir o grabar. Y el último es el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Por lo tanto, si nosotros juntamos estos tres términos, obtenemos algo así como cualidad de grabar las opiniones, cualidad de plasmar las opiniones. Y efectivamente, ya revisando la definición actual del término, pues sí es una rama de la literatura que comprende las obras dedicadas a recoger los puntos de vista tanto de filósofos como de literatos, historiadores y de pensadores en general, pero los puntos de vista, incluso de los científicos, sobre el estado de la realidad, el estado de las cosas, el espíritu de los tiempos, etcétera, etcétera. Este término, vale la pena destacar, fue por primera vez acuñado por un helenista alemán llamado Hermann Diels en su obra Doxografía de Grecia. Y bueno, también hay que distinguir las diferencias que existen, no que pueden, sino que existen entre la doxografía y la historia. Ah, claro, por supuesto. A diferencia de la historia, que la historia es una disciplina que aspira a visibilizar los procesos espaciotemporalmente situados, ya sea con pretensiones de universalidad o con pretensiones de verdad o con pretensiones de cientificar. La doxografía no tiene tales pretensiones. La pretensión de la doxografía es dibujar, por decirlo de alguna manera, brindarnos una imagen clara y nítida sobre el parecer de un autor, de un personaje, de una figura más
que de un proceso espaciotemporalmente situado o de alguna suerte de verdad o de valor que atraviese el tiempo y el espacio. Se trata solo de dibujarnos, brindarnos la imagen de dicho personaje. De hecho, hay quien no tiene la pretensión de dibujarlo, sino que lo hace sin querer. Y tenemos nociones de figuras de la época clásica por otros filósofos que se han encargado de dibujar esa imagen. Y claro, yo como filósofo, como escritor, yo plasmo una forma de... Lo plasmo como quiero que se vea el personaje. Entonces tenemos, por ejemplo, a Platón cuando habla de Sócrates, y tenemos a un Sócrates muy específico, muy característico, es un Sócrates virtuoso, físicamente bello, pero sabio, que la gente huye de él, o sea, es todo se caracteriza el personaje de muchas maneras, no solo por lo que dice o por cómo pregunta, sino por cómo también actúan la gente que está a su alrededor respecto a Sócrates. Pero tenemos otro Sócrates, tenemos el Sócrates de Antístenes, que también hizo diálogos, tenemos el Sócrates de Aristófanes, que sería uno mucho más terráneo, mucho más banal, menos divino, porque el Sócrates de Platón parece muy divino, parece siempre, todo el tiempo, ensalzado, ¿no? Ensalzado, sí. Leemos los diálogos en Porrúa y ¿qué empezamos? Con la apología de Sócrates. Sí. O sea, ya son síntomas de algo. Bueno. Jenofonte también habla de Sócrates. Jenofonte. Y no solo Sócrates. También tenemos noción de ciertas otras figuras por historiadores o por filósofos mismos. Un libro muy común de consultar con los 10 libros de Diógenes Laercio, el título es largo, se llama Vida, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres. Entonces se encarga, yo recuerdo haberlo revisado, y primero hace una justificación de por qué está haciendo lo que está haciendo y desde dónde está empezando. O sea, el término filosofía también tiene su propia doxografía, porque decimos que lo inventó Pitágoras, pero el primero en usarlo es Heráclito o Platón. Pero no sabemos en realidad quién pasó de sabio, de denominarse sabio, a considerarse un amante de la sabiduría. Ni siquiera sabemos quién fue la primera persona en hacerlo. O sea, el propio término filosofía tiene su doxografía. Claro, por supuesto. Incluso también con los filósofos antes de Sócrates nos sucedió, y las cuentas nos llegaron no solo por los pequeños fragmentos que por azares del destino y nuestra fortuna tenemos a disposición, ¿no? Porque, por ejemplo, en la carrera de filosofía, cuando revisamos a los filósofos de la naturaleza, que son estos filósofos que vivieron antes, que hubo por ahí uno que otro contemporáneo, incluso de Sócrates, pero los ubicamos antes porque ellos se preguntaban cuál era el arjé de la physis, es decir, cuál era la sustancia mínima que constituía todo lo que podemos ver, todo el universo conocido, ¿no? Entonces, ellos creían que había un elemento, una sustancia mínima que toda la materia tenía en común. O varias. Y yo pienso en el ejemplo de Empédocles, que eran solo 4 elementos. Ya después se presentaron estas teorías donde había varios elementos, pero al principio pues solamente era uno, ¿no? O el agua, o el aire, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ellos justo sabemos por la metafísica de Aristóteles. O sea, Aristóteles en su metafísica hace un recuento de estas teorías. No es que fueran las únicas teorías existentes, y eso ya lo pensamos a la posteridad, es que son las que Aristóteles puso ahí, ¿no? Son los filósofos a los que Aristóteles mencionó, y claro que los mencionó para apoyar su metafísica, ¿no? Y además toma esta importancia, este protagonismo, por el hecho de que Aristóteles es la autoridad durante toda la Edad Media, ¿no? Por lo menos durante la alta y la mediana Edad Media. Entonces,
Esto lo platicábamos ya en un curso que nos vino a compartir el doctor Víctor Méndez. Un saludo al doctor, que yo sé que de vez en cuando ahí nos da la vuelta y ve dosis filosóficas, y justo él nos lo platicaba en este curso que nos dio sobre las filósofas de la antigüedad, cómo es que mucho de lo que sabemos de lo que suponemos que fue la filosofía en la antigüedad, fue tomado de la metafísica de Aristóteles, que no quiere decir que hayan sido las únicas producciones en materia de filosofía, sino solo son las que pues Aristóteles puso ahí, pero pasaron a la posteridad por este asunto de la gran autoridad que el pensamiento, que la obra de Aristóteles fue durante la Edad Media. Claro, y o sea, lo acabas de decir, o sea, solamente son los autores, los personajes que Aristóteles seleccionó, pero ¿qué pasa con todos estos, con todos estos hombres que hubieron y se desaparecieron en el tiempo porque nadie los menciona? Y además, o sea, si Aristóteles menciona, o sea, si una sola persona como Aristóteles habla de una persona, o sea, todo lo que no conocemos porque solamente una persona está hablando de él. O sea, como si Aristóteles no podría tener toda la verdad del personaje, pues, me refiero, se quedaría muy corto una persona nada más hablando de alguien. Claro, que por ejemplo lo que nos decía el doctor Víctor era justo eso, que no había evidencia de las filósofas en la obra de Aristóteles, pero que habían otros escritos que se habían descubierto, que se habían hecho otros hallazgos, que ahí sí se da cuenta de las obras de las filósofas, de las pensadoras a lo largo y ancho de la antigüedad y del territorio de la filosofía antigua, ¿no? Y entonces eso nos llega por otras fuentes, fuentes que no habían sido encontradas o fuentes que habían sido invisibilizadas justo porque en el aparador, así con todos los reflectores, se encontraba la tradición aristotélica. Y de hecho hay filósofos que fueron salvados gracias a la doxografía, que es el caso de Diógenes de Sinope, comúnmente llamado el perro. No confundir con Diógenes Laercio, el historiador. El historiador. Porque Diógenes Laercio escribe en su libro sobre Diógenes de Sinope las historias, anécdotas, por así decirlo, de Diógenes. Y Diógenes no escribió nada, igual que Sócrates, no escribió nada, pero las anécdotas que se tenía de él funcionaban como guía moral o como guía de principios, como por ejemplo no hacer caso a la autoridad. Pero ¿cómo lo hacemos si no escribe nada? Bueno, contamos una historia en la que Diógenes de Sinope se rebela contra la autoridad o simplemente no tiene caso, no le hace caso omiso a la autoridad, no la considera, no la responde, no la obedece. Y con eso ya podemos ejemplificar cómo funciona la escuela cínica. Pero fueron salvados por la doxografía. Inmortalizados. Por la doxografía. Y ahora todo el mundo conoce a Diógenes de Sinope sin haber leído nada de Diógenes de Sinope porque no escribió. Yo, por ejemplo, entre algunos ejemplos que estuve buscando, encontré a Heráclito. De Heráclito se conocen solamente algunos fragmentos que menciona Diógenes de Laercio, el historiador, y Platón. Y por ejemplo, de Heráclito se rescata esta idea de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. De hecho, creo que hubo alguien que negó su idea, no me acuerdo si era un alumno de él, también un griego, que decía que nadie se baña una vez en el mismo río tampoco, porque una vez que metes el brazo, ya la misma agua que te tocó el brazo ya no te llega a la oreja y así. Entonces, o sea, ideas que todavía se reflexionan como una persona no se baña 2 veces en el mismo río, las seguimos reflexionando hoy en día por fragmentos que alguien mencionó en el texto. De hecho, hay una idea muy curiosa respecto a Heráclito y respecto a Demócrito, porque a Demócrito lo pintan como el filósofo que ríe y Heráclito como el filósofo que llora. Sí. El oscuro de Edeo. No me acuerdo dónde es. Algo así. Yo no sé de dónde viene eso, o sea, supongo que tiene que ver con los fragmentos que perdimos, que se han perdido, y que se presentaba como alguien pesimista, por así decirlo, que tenía una visión
negativa de la existencia y a Demócrito como alguien que se aventaba sus buenos chistes, no sé. Pues es lo que estamos diciendo justo de Sócrates, o sea, hay un Sócrates divino, sabio, está por otro lado el Sócrates vagabundo, el apestoso, el alcohólico, y también está el Heráclito llorón, yo así lo busqué. De hecho, leí por ahí que nunca pudo completar sus obras por lo mismo de su melancolía. Estaba tan triste que no le dejó terminar sus obras. Borraba lo que escribía con las lágrimas. Pues hay muchos ejemplos, este que decías de Empédocles, que se dice que se lanzó al volcán Etna. Es que también se dice mucho de sus vidas, de sus actos y de sus muertes. Hay toda una tradición doxográfica. Toda una tradición doxográfica respecto a las muertes. Y de hecho, un día, ya que lo sacas a colación, un día me topé con un texto, un cuento, y hablaba de Empédocles y hablaba de cómo fumar lo acercaba al cuarto elemento del cual el humano no puede tener contacto. Fuego, aire, tierra, agua. El fuego es el único que no podemos tener un contacto directo. Entonces, este escritor hablaba de cómo fumar lo acercaba a este cuarto elemento y era una oda a fumar. Entonces, ¿qué? No. Entonces, pensé que la idea de que Empédocles se haya lanzado al volcán Etna era una idea romántica. Porque ¿qué hizo? Se inmoló, se lanzó a un volcán, al único elemento de la naturaleza que se concebía, del cual no puede tener acceso directo. Entonces, investigando, y no investigué mucho, o sea, no fue muy tardado encontrarlo, descubrí que eso, la muerte de Empédocles, la había inventado Hölderlin, un poeta alemán. Es una obra de teatro. Y la obra de teatro trata de Empédocles reflexionando, dirigiéndose al volcán Etna activo y lanzándose. Preguntándole a mi hermano, que estudia física, le pregunté si era posible lanzarse un volcán activo, y me dijo que no era posible, que no podías acercarte lo suficiente como para lanzarte. Que es lo mismo con una de las posibles muertes, supuestamente de Diógenes de Sinope, que es el de aguantar la respiración y morir. Que voluntariamente dejó de respirar. Ajá, sí. Bueno, tal vez no agarró aire. Como niño barrinchudo, pues, ¿no? Así, y murió. Pues, no me dieron mi galleta. Y tampoco es posible, entonces... Sí, pero fíjense qué importante, yo creo, a estas alturas del programa hacer la reflexión acerca de los límites, de los alcances y de la utilidad que podemos tener a partir de la tradición doxográfica. Porque igual hay mucha gente que podrá decir, bueno, esto parece programa de chismes, pero de filosofía, ¿no? O sea, versión así barra de las señoras de antes que prendían el programa de la tele con los chismes, pero versión filosófica, así lavando los trapitos sucios de la filosofía. Pero en realidad también puede tener un beneficio quien se acerca a estas fuentes doxográficas que no históricas, porque el testimonio doxográfico, la investigación doxográfica, nos genera una imagen mucho más humana, mucho más integral y mucho más integradora de los elementos que constituyen tanto al personaje del que nos están hablando, como el mundo de la vida y de los intereses de la persona que está llevando a cabo el ejercicio doxográfico. Es decir, Aristóteles nos habló de esos y no de otros, porque esos de alguna manera respondían a los intereses investigativos de Aristóteles. Más adelante nos va a platicar Italia de un caso actual, justo donde está el autor que genera la doxografía, abordando a ese tipo de personaje y no a otro, porque responde a intereses sobre temáticas que el autor quiere tocar, y no las quiere tocar desde sí, las quiere tocar a partir de alguien más. Entonces, creo yo que la doxografía tiene este doble juego, ¿no? De por un lado sí puede prestarse para la frivolidad, pero por otro lado
puede enriquecer, puede nutrir, puede fundamentar una visión mucho más integral acerca del ser y del quehacer de la filosofía presente a través del tiempo y del espacio. A mí sí me gusta esta idea así de que son como chismes, porque o sea, a mí sí me interesa la como biografía de los autores. Y hay algo muy curioso porque justo a los griegos, a veces las muertes que les ponen a los griegos son bien ridículas. Ridículas, sí. Me acuerdo que en mis primeros semestres aquí en la carrera, no recuerdo si fue la profesora Maley, quién fue quien dijo que hubo uno que se cayó al piso y Tales de Mileto. ya no se quiso levantar, ¿no? Ya. Se cayó al piso, no se quiso levantar, entonces hundió su cabeza como garza en la tierra y se dejó morir ahí. O sea, muertes muy ridículas. Bien caprichoso. Es real, sí, porque de hecho vi que Zenón de Sitio, Diógenes Laercio cuenta que se cayó, se rompió un dedo y que le empezó a gritar a los dioses que sí, porque que ya sabían que le estaba hablando, que no tenían que hablarle de esa manera, o sea, no tenía que romperse el dedo para saber que ya se tenía que ir. Y que se estranguló a sí mismo. Así en el piso. Se cayó, me quebré el dedito, pues me estranguló. Pues me estranguló. ¡Mi uña! Pero también sirve la doxografía para volver más grande una característica que de por sí puede que hayan tenido. Y yo pienso en esta anécdota de siempre que cuentan de Kant, que para contar dos cosas, que era como un reloj, siempre salía a la hora específica, daba su paseo a la hora específica y que la gente del pueblo sabía a qué hora era del día por ver pasar a Kant caminar. Eso resalta en primer lugar su sistematicidad y se dice en la misma ¿mande? Y su rigor. Y su rigor. Y se dice en la misma anécdota que el único día en el que faltó a su caminata y que se creía que le había pasado algo es cuando leyó a Rousseau. Entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, el ensalzar, o bueno, caracterizar a Kant como sistemático y como riguroso, y hablar de la importancia que tuvo el filósofo Rousseau en la obra de Kant. Claro. Hace ambas cosas con una historia. Claro, por supuesto. Sí. Bueno, como veíamos al principio, la doxografía es una disciplina, ¿no? Casi un arte que se lleva a cabo sobre todo con los filósofos de la antigüedad. En el medievo esto es un poco puesto en pausa porque en realidad de lo que se trataba era de relacionar la palabra y la verdad revelada por el Dios cristiano con lo que Aristóteles y Platón habían dicho antes. Así que ahí se puso en pausa, ¿no? Y donde es retomado justo es en los albores de la modernidad, de la modernidad europea, ¿no? Contemporánea. Ahora, yo recuerdo que también el doctor Víctor Méndez nos comentó que aquí, en lo que aquí era la Nueva España, pues también hubo una doxógrafa bastante apasionada de escribir en sus ratos libres acerca de las filósofas de la antigüedad y de todos los desarrollos alternativos, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que también entre los escritos de Sor Juana podemos encontrar estas anécdotas y estas seres y estos procederes de los pensamientos filosóficos y alquímicos y de las mujeres que intervinieron en la vida del pensamiento antiguo, ¿no? Entonces se pone un poco en pausa en la Edad Media, pero ya luego en los albores de la modernidad es retomado el ejercicio doxográfico y tenemos también manifestaciones contemporáneas. Tú nos ibas a platicar un poquito de eso. Hay unos personajes que se llaman apócrifos. Apócrifo significa que no es auténtico o que se le atribuye un texto que no es de él. Yo creo que esto empieza desde que está la Biblia. Desde siempre. Bueno, claro, sí, pero, o sea, se hizo muy notable, el ejemplo es de la Sagrada Biblia. Yo estuve leyendo que Jesús puede ser un personaje apócrifo. San Pablo, los evangelios, los apóstoles son personajes apócrifos, son personajes inventados. Entonces, es muy diferente a la doxografía, a que hablen sobre textos o ideas de ellos, a que ya los inventen para un fin.
O sea, que sí es diferente el ejercicio doxográfico que el personaje, ¿no? Sí, que el personaje que es completamente inventado, como Moisés también es un personaje inventado. Bueno, en la actualidad, Antonio Machado tiene muchos personajes apócrifos, entre ellos el más famoso es Juan de Mairena. Hay algo que pasa con los personajes de Machado, que es que no concuerdan cronológicamente, es el error que tuvo el autor. Hay dentro de los mismos personajes o de la historia que él se crea de Juan de Mairena, que es un profesor de gimnasia y de retórica, lo pinta también como poeta y filósofo. Dicen que Machado se utiliza personas de la realidad, se inspira en personas de la realidad para hacer sus personajes. Entonces Juan de Mairena era un excelente profesor y se le podía asimilar como Sócrates, por ejemplo, muy sabio, entonces se inspira en otros. De hecho, que sea profesor de gimnasia. Ajá, y retórica. Y retórica es muy platónico. Y bueno, de hecho, Juan de Mairena es un profesor y tiene un alumno, Abel Martín, otro personaje apócrifo, que tienen obras atribuidas. O sea, aparte de haber ensayos en donde se hablan sobre ellos, que eso podría ser doxografía, hay ensayos que se les atribuyen a ellos mismos. Y hay muchísimos, creo que también hay canciones. O sea, hay mucha entrega en estos personajes al punto de eso, porque también se mandó a hacer como un boceto de cómo era Juan de Mairena. Qué impacto, ¿no? Porque estamos hablando entonces de que, por ejemplo, en el caso de Machado, hace el personaje y aparte de hacer el personaje, genera ejercicio doxográfico en torno a este personaje, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, qué bonito movimiento doble. Qué entregado, pero ahí está el error, pues sus personajes que se supone se conocen, el alumno es 30 años más grande que el profesor. El profesor es no sé qué tantos más años que Antonio, entonces no concordó él con sus tiempos ni sus años. De hecho, eso es un ejercicio muy común. Quien lo popularizó así en general y hasta quien quiera hacerlo se le pega el grito en el cielo es Borges. A mí una vez me tocó leer un texto de Óscar de la Borbolla y me estoy leyendo un poquito. Se llama Instrucciones para destruir la realidad, pero el mismo libro también tiene el título de Ucronías y todos sus personajes son mexicanos, son científicos y científicas o lo que sea, mexicanos y mexicanas. Y me acuerdo una vez estar leyendo un cuento de él y que me parecía tan creíble lo que estaba diciendo que me puse a buscar el libro del que estaba hablando. Y no lo encontraba y digo, ya, caí. Él lo inventó. O sea, me engañó y dije, bien engañado. De hecho, él publica en el Excelsior de México y lo publicó como nota periodística. Y la gente se lo creyó. O sea, usó el medio que tenía, que era este periódico, para inventarse una ficción y la gente se lo creyó. Y le mandaban cartas a la editorial. Fíjate. O sea, qué interesante pensar ahora en la actualidad ya, como ni siquiera puede haber como una pretensión de que sean personas reales que no dejaron un escrito, sino cuyas opiniones y cuyas perspectivas fueron dibujadas por un tercero, sino ya estamos hablando de este doble giro donde un humano genera una ficción, un personaje, y esa ficción a su vez genera otras obras, otras opiniones, y entonces el primer autor lo que hace es la doxografía de ese personaje que él hizo antes. O sea, qué manera, ¿no? Qué manera de girar el pensamiento. Yo creo que sí es muy interesante, pero hay que tener cuidado igual que con la doxografía, con lo apócrifo, que es, o sea, sí, pues está padre lo que dice o la intención a la que quiere llegar, lo que quiere representar, pero pues hay que recordar que, por ejemplo, una persona que si no sabe diferenciar esos términos y lee a Juan de Mairena y de verdad crees que es una persona real y le compras todo lo que te está diciendo, pues ahí es donde hay que tener cuidado, pues. ¿Quién lo dice? ¿Qué tanta verdad acarrea? Que es lo mismo que se dice que lo que pasa en filosofía. Hay gente que se queda con la imagen del Sócrates platónico y piensan en Sócrates casi como un Jesús. Sí.
O sea, un ser divino, bello, interiormente, humilde, o sea, si lo ven es un ser que no le puedes hallar fallos más que por enfadoso. De hecho, Sócrates y Jesús tienen muchas Sí. semejanzas, y sí, Jesús es un claro ejemplo. O sea, toda la gente que tiene sus cuadros de Jesús, que ni siquiera es el Jesús real. Sí, entonces, pero es que en filosofía se presume que hay pensamiento crítico, que se buscan las causas, pero mucha gente se queda con el Sócrates de Platón, y si Platón dice que tenía 5 pelos en la cabeza, tenía 5 pelos, así es. Cuando en realidad, viendo los otros Sócrates que hay, pues podemos más o menos nivelar y volverlo más humano. Ni tan vagabundo, ni tan Dios, sino un ser más humano, igual que todos y todas nosotros y nosotras. Y también, por ejemplo, con Pitágoras, desde la doxografía tenemos fe de que dijo tal cosa, pero desde la historia, buscando rigor y sistematicidad, ni siquiera sabemos si existió. Claro, y entonces hay que revisar si la intención comunicativa de lo que se está haciendo tiene que ver con verdad, tiene que ver con realidad o tiene que ver con alguna generación de sentido que solo es verosímil pero que no está pretendiendo ser algún tipo de verdad, ¿no? O sea, ahorita que ponías el ejemplo tú, Italia, de esta gente que tiene la imagen de Jesucristo, y sin Güerito. ser el verdadero Jesucristo, ¿no? Así como súper Güerito. eurocéntrico, güerito y la Musculoso. verdad, ¿no? ¿Cómo puede ser, o sea, que sea una imagen, que sea la imagen real o sea la imagen ficticia, que tanto cambia el hecho, la intención o el sentido de que esa persona tenga esa imagen en su casa? O sea, creo que no cambiaría tanto si fuera verde, anaranjado, negro, blanco, del color que fuera, cuando la intención es justo, cuando es, porque puede que tampoco sea, ¿no? Pero cuando la intención de tener una imagen de ese tipo en tu casa es recordar los valores cristianos de la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Por ejemplo, La caridad. ¿no? Entonces hay que ver como para qué queremos las cosas, ¿no? ¿Cuál es la intención comunicativa? Pues que yo he visto, por ejemplo, así, bueno, en Facebook, ¿no? Tonterías así de gente que está idolatrando a David Gilmour o cosas así, donde creyendo que es Jesús, pues, o sea, ahí cambia todo. Sí, hay muchas cosas así muy locas en las redes sociales, ¿no? Ya ven que hasta para transmitir los programas de radio nos sirven ahora. Y bueno, esta semana hemos hablado un poco acerca de qué es doxografía. Les hemos dado algunos ejemplos de la antigüedad, de la contemporaneidad, pero digamos que este programa fue muy apolíneo. Es decir, hablamos de las anécdotas, a lo más irreverente que llegamos fueron a formas ridículas de morir, pero el próximo programa va a ser un programa más apolíneo. Vamos a igual ¿Más dionisiaco? más dionisiaco, perdón. Este fuera apolíneo, el siguiente va a ser el más dionisiaco, porque nuestro anecdotario filosófico ahora se va a cargar del otro lado, va a ser una doxografía filosófica con excesos y vicios de las y los filósofos. Les esperamos antes de irnos. No sé si gustas concluir con algo, José León, Italia. Iba a decir, adiós a la crítica, ahora el chisme. Ahora sí vamos a traernos nuestra ropita y dicen, uy, no, fíjate que el Schopenhauer. Fíjate que Marx. Vamos a llegar con nuestras limonadas aquí a la... No, el Schopenhauer tiró a no sé quién por la escalera y no. Que dicen que cuando daba clases al lado de Hegel, ¿no? Así. Que lo puso a la misma hora para quitarle al público y le salió el tiro por la culata, no. Sí. Justo el programa siguiente es porque una persona así me dijo, oye, ¿por qué no hablan de los pecados? Me dijo, ¿por qué no hablan de los pecados de los filósofos? O sea, las cosas ocultas que han hecho. Los pecadillos. Pecadirijillos. Los pecadirijillos, las irreverencias y las sandeces de los filósofos y de las filósofas. Bueno, de eso va a ir un poco el próximo programa. No sé si quieran mandar algún saludo especial, despedirse. A algo. mi madre, que muchas veces nos ve. Supongo que es por mí, espero. Sí, nosotros creemos que sí. No, un saludo a mi novio, le mando muchos besos.
Ay, ¿Cuál? Le manda muchos besos. No me comprometo. Bueno, mis últimas palabras son a mi madre y a mi padre, del programa, por supuesto. Les extraño muchísimo. Quédense en casa, todos ustedes también sigan quedándose en casa. Yo sé que se antoja la playa, aquí mismo tenemos mucho calor, estamos guardando nuestra sana distancia, miren la nueva normalidad, no nos tocamos, estamos lejos, pero tenemos mucho calor. Tome sus precauciones, cuide a los demás, cuídese a usted mismo y nada, a la cuenta de 3 esto fue un 2, 3, Dosis filosóficas.